Bueno, llegamos a la parte final de Charlotte. Lo que vamos a hacer ahora es el armado, ¿sí? Nosotros tenemos acá todas las partes de la Charlotte que estuvimos haciendo. Tenemos la cabeza unida al cuerpo, ¿sí? Aquí ven cómo es el cuerpito abajo del vestido. Y tenemos todas las piezas que faltan para el armado. Pero lo que voy a hacer primero, la voy a medir a Charlotte porque me preguntaban cuánto medía, ¿sí? Esta regla es de 20 centímetros. Tiene justito 20 centímetros Charlotte. Ese es el alto. También me preguntaban cuánto hilado llevaba. Charlotte, así terminada como está, pesa menos de 100 gramos, así que no es mucho el hilado que lleva tampoco. Bien. Lo primero que vamos a hacer es coser la parte del hocico, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la Charlotte terminada, el hocico empieza a coserse justo a la altura donde pusimos los ojitos. Y son alrededor de 6 filas para abajo. ¿Sí? Yo ya los marqué acá. Tengo 2, 4, 6 filitas. ¿Sí? Y acá tenemos lo que es el hociquito, sin bordar. ¿Sí? Todo lo que es el bordado lo hacemos una vez cosido. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de relleno. Una de las cosas que quiero que tengan en cuenta a la hora de coser las piezas, sobre todo el tema del hocico, es que el hilo donde se termina el trabajo tiene que estar para abajo siempre. No para un costado, no para arriba porque queda desprolijo. Siempre para abajo, ¿sí? Porque de esa forma, si se nota el comienzo de la costura, va a quedar escondida en la parte de abajo del muñeco. De esa forma queda mucho más prolijo. ¿Sí? Yo tengo un poquito de vellón aquí. Le vamos a poner un poquito nada más. Lo hacemos así como una pelotita. Antes de terminar de coser, a ver, creo que es mucho, le vamos a poner un poquito más. No lo rellenamos entero ahora, porque como les decía en otros videos, al coser se sale el vellón. ¿Sí? Si lo rellenamos mucho vamos a tener problemas. Y ahora simplemente vemos de centrarlo. En el caso de mi Charlotte tengo 4 puntos a cada lado de la mitad. ¿Sí? Ustedes tienen que contar la cantidad de puntos que les quedaron y ahí lo ubican al hocico. Siempre respetando que el comienzo del hocico está a la altura donde pusieron los ojos, ¿sí? Ahí van a poner el primer alfiler. Una vez que lo tienen bien ubicado, que la distancia del ojo al hocico es la misma, ¿ven? Empiezan a colocar los alfileres a la vuelta. Lo ideal es que lo fijen bien y que a medida que vayan cosiendo vayan sacando los alfileres, para que no se les mueva el hocico y les quede chueco. En el caso de la Charlotte que tiene el vestido azul, la tejí para que me quede el punto en forma de V. Y esta que ven aquí con el vestido de color fucsia está tejida en X. Queda un poquitito, no mucho, más chica que la otra. Así que si ustedes tejen en X, también tengan en cuenta que va a ser un poquitito más chiquita que la original. Eso hace que los ojitos queden un poquito más juntos, porque el punto es más apretado, pero es muy poquita la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Bien. Una vez que tenemos así todos asegurados, todos puestos los alfileres y asegurado bien el hocico, ahí comenzamos a coser. La forma de coser es exactamente la misma que usamos en el video anterior para coser la cabeza al cuerpo. ¿Sí? El hilo va a ingresar en la parte del hocico solo por la hebra de afuera. Y en el caso del cuerpo va a tomar el punto completo, ¿sí? En este momento yo voy a comenzar tomando una hebra del cuerpo. En realidad no es necesario que tomen el punto completo, con que tomen una de las hebras de la X ya se queda agarrado ahí el hociquito. ¿Sí? Una vez que pasamos por abajo, tiramos del hilo
Y ahora, la aguja pasa, yo voy a sacar el alfiler que me molesta ahí. Solo se toma la hebra de afuera del punto del hocico. ¿Sí? Entra por un lado, sale por el punto que está al lado del punto que tomamos recién. Ahí. Siempre vamos ajustando. Y nuevamente tomamos o el punto completo o una de las hebras de la parte de la cabeza. Y vamos ajustando. Cosiendo de esa manera queda imperceptible la costura del hocico a la cabeza. No quedan esos bordes feos. ¿Sí? Volvemos a meter la aguja por el punto del que salimos recién. Y la sacamos por el punto que tiene al lado, solo tomando la hebra que está hacia afuera. Y nuevamente tomamos un hilo o un punto de la base. ¿Sí? Esa sería la técnica para coser el hocico. Yo ahora voy a continuar cosiendo lo que me falta para mostrarle cómo hacemos con el tema del relleno al final. Bueno, llegué hasta aquí. Ahora quedaría el final de la costura del hocico. Continuamos de la misma manera. Ahí está. Si tienen que ir girando el trabajo, lo hacen, porque de esa forma cosen mejor. Sacamos el último alfiler. A mí me queda un pedacito sin coser. Vamos a aprovechar por ese pedacito que nos queda sin coser para terminar de rellenar el hocico para que quede bien. ¿Sí? Yo lo rellené un poquito recién. Toman algún objeto que sea chiquito, que les ayude a rellenar, y ponen un poquito más de vellón en esa parte. Ahí está. En mi caso yo creo que es suficiente, así que yo ya termino de coser. ¿Sí? Ya les voy a mostrar cómo queda totalmente cosido. Ahí llegué al final. ¿Sí? Acabo de hacer el último punto. Ahí simplemente rematamos. ¿Sí? Con un nudito. Y el hilo lo escondo dentro del mismo hocico. Para que me quede más prolijo. Y cortamos el hilo. ¿Sí? Siempre hay que darle forma. Y ahí queda cosido el hociquito. Bien, vamos con el tema del bordado del hocico. Esta osita no es una osita común, es una osita polar. Los ositos polares tienen el hocico en la punta. Por esa razón no van a bordarle acá arriba el hocico, va en la puntita, ¿sí? Ustedes tienen que contar 1, 2, 3 filas, y en el espacio ese que queda entre la fila tercera que hemos contado y la cuarta, ahí va bordada la nariz, ¿sí? Sería, contamos, una fila, 2 filas, 3 filas. En este espacio de acá,
entre esa fila y la que sigue es donde va a ir bordada la naricita el hociquito del osita polar. ¿Sí? El largo lo determinan a ojo. ¿Sí? Tienen que ver que quede centrado. A ver, yo aquí tomé al parecer 4 puntos, ¿sí? Yo creo que desde aquí hasta aquí puede que quede centrada. Eso tienen que verlo ustedes mirando cómo quedó el hociquito de su osita. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el hilo. En este caso no tengo hilo de bordar, estoy usando un hilo de tejer de 6 hebras que lo dividí por la mitad. Si ustedes tienen un hilo de 3 hebras, utilizan el hilo de 3 hebras. Yo no tenía, así que para que no sea tan grueso lo dividí por la mitad. Ingresamos por cualquier parte del hocico y sacamos por donde determinamos que iba a empezar el hociquito de Charlotte. Así. Y vamos a ver si queda bien con la marca que le hicimos, si queda derechito el hocico. Por eso es tan importante no bordarle antes el hocico, bordarle en este momento, porque así podemos ver si va a quedar derecho o si está quedando chueco el hocico. Yo creo que ahí ya queda bastante derecho el hocico. Tengan en cuenta que es tejido, nunca va a ser perfecto como es un dibujo o como es un trabajo en tela, porque justamente es tejido. Tiene que ver con la tensión, con la forma en que se teje, con el tipo de hilado. Vamos a pasar varias veces para darle cierto grosor al hocico. Bien, ahí saqué el hilo que me molestaba, que era el que estaba acá. ¿Sí? Yo pasé creo que 5 veces el hilo de un lado a otro. Una vez que vemos que el hocico más o menos está gruesito así, puede ser un poquito más. Yo tengo miedo de quedarme sin hilo a mitad de lo que les explico. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a envolver con el mismo hilo que tenemos, de esta forma, el bordado en el hocico que acabamos de hacer. Lo que hacemos es pasar la aguja por todos esos hilos y lo vamos envolviendo. Eso es lo que va a hacer que le dé la formita que tiene el hociquito. También lo estoy usando en las naricitas de las muñecas. ¿Sí? Eso hace que sea más difícil que el hocico se arruine en el lavado, cuando los chicos los tienen de aquí para allá los muñecos. Aquí es la parte de la paciencia. El otro día me preguntaban cómo lo había bordado el hociquito de Charlotte. Me dice porque no es ir y volver nada más con el hilo. No era ir y volver con el hilo. ¿Sí? Lo van envolviendo. Y me encanta cómo queda. Miren cómo va quedando. Se ve distinto. Yo lo voy a terminar de hacer hasta el final y vamos a seguir con la partecita de abajo del hocico. Yo creo que en esta lo hice un poquito más grueso, ¿ven? Quiere decir que lo pasé más cantidad de veces al hilo por abajo. Eso hace que quede más grueso. Una vez que terminamos de hacer todo el bordado, ¿sí? Vamos a ingresar el hilo por aquí y lo vamos a sacar por arriba, más o menos donde sería
la mitad del hocico. Verán que se mueve el hociquito, así que lo que yo quiero es fijarlo para que ya no se me mueva de ahí. Así que voy a pasar la aguja con el hilo. Yo uso una aguja que tiene punta, para que quede esa puntadita ahí que lo agarre. ¿Sí? Ahora vamos a ingresar por abajo del hocico y lo vamos a sacar más o menos a la mitad de abajo. ¿Sí? Para poder hacer esta parte de aquí. Y es simplemente ingresar con la aguja a la mitad de lo que sería el hocico. Ahí está. Cuidado de acomodar, porque a veces cuando quedan los hilitos ahí queda tirante y se desacomoda el hociquito. Bien. Y ahí simplemente escondemos y rematamos el hilito este que queda acá. Ahí quedaría el bordado del hociquito. Como les dije, si lo quieren más grueso, como en el caso de este, ¿sí? A ver, ahí. Tienen que pasar más veces el hilo base, yendo y viniendo. En este caso no lo hice porque verán que tenía poquito hilo. Ya tenemos el hocico. ¿Sí? Ya tenemos el hocico bordado en la puntita, como les decía. Ahora vamos con el tema de las orejas. Veamos. Para colocar las orejas tenemos que contar desde el centro, 2, 4, 5. En la sexta comienza la oreja. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta comienza la oreja. ¿Sí? Y termina donde comienza el ojo. ¿Sí? Entonces sabemos que la altura es donde comienza el ojo y desde el centro tenemos 2, 4, 5, donde comienza la sexta, ¿sí? Pero ahora vamos a tener en cuenta el tema de los aumentos del cachete, ¿sí? Nosotros acá tenemos el primer aumento del cachete, acá tenemos el segundo aumento del cachete y acá tenemos el tercero. En realidad es del costadito de la cabeza, donde se ensancha, ¿sí? Verán que está en la altura entre el primero y el segundo, ¿sí? Así que ustedes van a buscar su hosita, van a localizar dónde están los aumentos y de acuerdo a eso van a saber en qué posición va. ¿Sí? Yo tengo un aumento aquí, un aumento aquí, esta es la altura. Y el último aumento aquí. Entonces sabemos que la orejita va sin relleno. Cuando ustedes terminan de tejer, tienen una orejita así, ¿sí? Va sin relleno, la doblan por la mitad, que quede para atrás el hilo, como yo les decía recién, que siempre los hilos quedan para la parte de atrás, no queda hacia el costado porque a la hora de coser queda desprolijo, ¿sí? Y ahora simplemente la ubican a la oreja con las medidas que les di, ¿sí? Era esta altura y va así, va dobladita para que tome la curva de la oreja. Yo la voy a fijar con alfileres para que ustedes puedan verla bien, para poder coserla. Bien, ahí ya está fijada con alfileres la orejita, ¿sí? Hay muchas cosas que yo no les puedo mostrar porque utilizo mi cuerpo para hacer presión o para apoyar, así que en cámara no se puede, no es tan fácil colocar la orejita y los alfileres, todo mientras estamos en cámara. Bien, ahora vamos a comenzar a coser. Se cose con la misma técnica que venimos usando para el cuerpo y para el hocico. ¿Sí? Verán que dejo hilos muy largos.
empezamos a coser por atrás, ¿sí? Tomamos el punto de base, el punto de la cabeza. Ingresamos por la hebra de afuera del primer punto. Lo sacamos por el del lado, siempre tomando solo la hebra de afuera. Y tomamos nuevamente el punto de la cabeza. Yo voy a cortar un poquito la punta de la hebra porque se está enganchando lo que está abierto. Bien. Y aquí van a hacer exactamente lo mismo que hicieron con el hocico. Van cosiendo alrededor. Lo importante es colocar muchos alfileres para que la oreja no se mueva del lugar y darle una curvatura. Si ustedes la ponen derecha a la oreja, no va a tener la misma forma y no va a tener la misma expresión la osita. Y así va quedando la costura, casi invisible. ¿Sí? Yo voy a continuar un poquito más. Ahí ya llegué hasta la punta. ¿Ven? Tienen que fijarse que quede donde empieza la sexta fila, ¿sí? Aquí viene la parte que es un poquitito más complicada, sobre todo para maniobrar con el tema de las manos, porque tienen que respetar la curvatura de la oreja, ¿sí? No pueden coser derecho, ¿sí? Entonces tienen que maniobrar un poquito con la oreja para poder hacer la puntada. También es más fácil si se ayudan apoyando en el cuerpo, porque hay que hacer fuerza. Yo creo que esta es la parte más complicada a la hora de coser las orejitas. Y que es importante los alfileres que le pongamos para que no se nos mueva del lugar. Siempre usé la técnica de coser por un lado y por el otro la oreja porque siento que queda más firme, así la oreja no se mueve y queda mucho más prolijo. Yo sé que hay algunas diseñadoras que lo que hacen es, al terminar la oreja, unen las dos partes para que a la hora de coser resulte más fácil. Me ha pasado de hacer patrones donde las indicaciones son así, probé y después la oreja no queda tan bien asegurada y aunque crean que sí, no queda tan prolijo. Bien, yo voy a terminar, así no se hace tan largo el video. Miren, terminé con la parte curva, que es lo que me quita el sueño. Ahí está. Ahora vamos a terminar de coser ese pedacito que queda aquí. ¿Sí? Recuerdan que la oreja termina donde empieza el ojo. Ahí. Bueno, ahí está. Terminamos. Está cosida la oreja. Miren cómo queda de costado. ¿Sí? A la altura de la oreja va el brazo. Así que por eso coso primero la oreja, para saber a qué altura voy a poner el brazo. ¿Sí?
el bracito es este. Le relleno mucho la parte de la punta y poquito la parte de arriba. Y la forma de la costura es exactamente igual que la de la oreja, así que no los voy a aburrir. Comienza desde aquí y gira, ¿sí? En este caso me gustó ponerla de costadito, no derecha, para que los bracitos se les vayan un poquito para adelante. Y como les decía, lo aseguramos bien. Así. Y van a coser. Primero la hebra que está hacia arriba. Van a levantar el brazo y van a coser la de abajo. ¿Saben qué? Mejor les coso para que no tengan ninguna duda. ¿Sí? Porque yo a veces creo que es fácil, pero ustedes se hacen un lío. ¿Sí? Tomamos el hilo de abajo, el del cuerpito, y en este caso, ¿sí? Vamos a tomar, tenemos ahí se ve lo que está más cerca de ustedes es lo que está para abajo, pero nosotros tenemos que tomar el hilo de afuera de los puntos que quedan hacia arriba, ¿sí? Y es la misma técnica. Entra por un punto, sale por el otro, solo tomando la hebra de afuera. Y ahora se van a ir al lado de donde hicieron la primer puntada y van a tomar el punto base. Teniendo en cuenta que este decidí no ponerlo derecho, sino que está un poquito inclinado. Y hacen lo mismo, ¿sí? Ingresa por uno, sale por el del lado. Y tomamos uno de los puntos de base. Así. Yo voy a coser hasta llegar a la punta para mostrarles cómo se cose del lado de abajo. ¿Sí? Aquí llegué al final. ¿Sí? Ahí termina todo lo que es la parte de arriba del bracito. ¿Sí? Ahora lo voy a levantar y voy a coser la parte de abajo. ¿Sí? Giramos el trabajo porque es más cómodo. Yo ya pasé el hilo por la primera hebra. Paso por la que está al lado, solo tomando la hebra de afuera. Y vamos a tomar a la misma altura, pero por abajo el puntito, lo más cerquita del otro para que no se les pare después tanto el bracito. Pero también pueden darle unas puntadas si el bracito ven que les queda muy parado. Eso tiene que ver con el hilado. Así. Y tomamos un punto de la base. Aquí llegamos al final. Tomamos un punto de abajo, el punto de arriba. Tiramos un poquito para darle forma. Lo metemos por el lado del cuerpo y lo sacamos por el bracito. ¿Sí? Lo más importante es ver que la parte donde esté el cierre, que es esta, nos quede prolija. Y ahí simplemente lo que hacemos es rematar este hilo y esconderlo. Así quedaría cosido el bracito y prolijo. Si los nenes los levantan, bueno, no solamente son para nenes los muñecos, si lo levantan no se ve desprolijo, ni de arriba ni de abajo. La patita se cose exactamente igual. Van a levantar el vestido, van a ver a qué altura está la oreja y el brazo y van a poner aplanada la patita. ¿Sí? En este caso, si ustedes se fijan, desde la base
son como 2 centímetros. El tema de la posición de la patita es a gusto, si la quieren un poquito más colgada la patita, si la quieren en la misma posición que la puse yo, la aseguran con alfileres y la cosen de la misma manera que cosieron el bracito. ¿Sí? Así. Solo se le ve la puntita de los piecitos. Y así les quedaría su charlotte terminada. Bien, eso es todo. Si tienen alguna duda, si quieren que les explique algo más, simplemente me dejan un mensajito en la parte de comentarios. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse al canal. Nos vemos.